Voy a hacer, supongo yo, el antimanual de lo que es dar una charla. Voy a empezar confesando algo y sincerándome con ustedes, y es que realmente estoy nervioso. Eso no se hace en una charla, confesar esto. Pero yo no lo hago solamente para sincerarme, ni tampoco para hacer catarsis con ustedes. No es el objetivo. El objetivo de esto, en realidad, no sé si un objetivo, es algo que venía notando en las otras charlas que se iban dando y me pareció que era interesante rescatar, y es que vi mucha gente que emprende cosas y a veces lo que me sucede a mí es que veo que en ese emprender uno piensa que las personas son bastante seguras de sí mismas. Y yo pienso que tal vez el emprendedor es otra cosa, es alguien que aún con miedo sale a la cancha a jugar. Yo tengo mucha mecánica en contar el proyecto en el que estoy, pero no tengo mucha mecánica en contar sobre mí, en ponerlo en primera persona. Y entonces siento que todo este tiempo yo estuve haciendo, y en algún momento me perdí de vista en todo este proceso. Así que esto, bueno, que ahora para ustedes es una charla, o tal vez una historia, un cuento, para mí es algo más, es un reencuentro conmigo. Esta historia es común. Puede parecer excepcional, pero es completamente común. Es la historia, les diría, de las muchas personas que pueden estar dentro de una sola persona. Y también de cómo esas pequeñas partes, esos pequeños fragmentos de persona, sin importar la cordura, la locura, lo previsible, lo inexplicable, el orden o el desorden, siempre, finalmente, como un caleidoscopio, logran unirse en un todo que es armonioso, que tiene sentido. Esta historia comienza, por ejemplo, con un pibe que tiene que decidirse por una vocación. Y decide que esa vocación tenga que ver con la educación. Presintiendo un poco, yo creo que la clave está en la transformación. Decide que tiene que apuntar a la educación en el nivel inicial. Y también desafiando expectativas familiares, porque les juro que creían que para un varón habían formatos un poco más convencionales, es que finalmente me recibí de profesora de educación escolar, o maestra jardinera, como quieran llamarlo ustedes, está bien. Les juro que mi título dice así, dice profesora de educación inicial. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el nivel inicial? Realmente lo que me permitía era estar en constante contacto con un momento muy creativo del ser humano. Es un momento en el que se crece brutalmente, se aprende y también se juega. Jugar es algo que yo nunca quise dejar de lado y que no pude tampoco dejar de lado. Es una cuestión básica que nunca pude dejar de sentir. Así como me gustaba esto que era blando, era más emocional, era afectivo, también en el otro extremo mío estaba ese costado más duro, con una gran curiosidad por las máquinas. La ingeniería mecánica era una buena opción para recibirme y poder llevar al campo esa curiosidad. Yo siempre sentí que, de algún modo, el ingeniero es alguien que no deja de jugar, del mismo modo que acá en el jardín de infantes. Siempre sigue siendo un niño. Entonces, bueno, mi familia por fin, después de ver esta escena, porque esta foto circuló en la familia, vio esta escena, mi familia por fin pudo decir a qué me dedicaba yo. Mi hijo iba a ser ingeniero mecánico. Por fin yo me había encaminado. Y, sin embargo, a mí me pasó algo. Me pasó que siempre sentí que estaba viviendo en dos planos. Nunca pude acomodarme en ninguno de los dos. Y en este camino, que fue zigzagueante, fue como tejer algo entre estos dos planos. Yo sentí que lo que estaba haciendo era formando una base sólida, más sólida que si hubiera pisado solamente uno de esos dos planos. Y siempre que miraba hacia atrás, siempre, yo lo que veía eran
algunos escenarios dispares, porque realmente era una vorágine, me movía entre dos escenarios muy distintos, empezando porque uno estaba lleno de mujeres y otro estaba lleno de varones. Entonces, cuando miraba hacia atrás, lo que me pasaba siempre es que veía gente, veía humanidad, no podía dejar de ver a esa gente. Casi como una metáfora, yo les diría, en el año 2001, en una de las crisis más grandes que tuvo la Argentina, o por lo menos que me tocó vivir a mí, yo creo que fue una crisis que nos atravesó a una generación, que nos hizo realmente vulnerables. Pasó esto en el 2001. Yo estaba en la biblioteca de la facultad estudiando y me acuerdo en un momento, en esas pausas que uno se hace, levanté la mirada, miré por la ventana y vi una familia que estaba comiendo de la basura, toda la familia, todos los integrantes, del más grande hasta el más chico. No es que nunca haya visto ese tipo de escenas, pero ese día me pasó que lo vi profundamente, redondamente. Y recuerdo que en ese momento, en ese mismo instante, yo me hice una promesa. Hice un pacto conmigo mismo. Algo yo tenía que hacer, no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero algo tenía que hacer. Sé que firmé un pagaré a un nivel muy profundo. Para mí era muy difícil seguir así en un plan de largo plazo como es una carrera universitaria, mientras hay una realidad que es un presente tan demandante, tan asfixiante. Este pacto a mí lo que me permitió es poder calmar ese impulso que me llevaba a ir afuera y accionar sobre esa realidad inmediatamente. Entonces surgió un primer bosquejo de plan. Tengo que lograr trabajar de ingeniero, generarme un sustento económico, después generar un excedente y con ese excedente lograr comprar mi tiempo para después dedicarme a las inquietudes sociales que tenga. Parecía un plan que más o menos cerraba, tal vez ingenuo, pero cerraba. Entonces puse todas mis fuerzas en eso, todas mis fuerzas. Y lo primero que hice es parar la olla. Después me volví autosustentable, después logré ese pequeño excedente y mientras tanto ahí al lado mío siempre caminaba esa realidad, siempre. Una realidad que me decía, me cuerpeaba y me decía, ¿y para cuándo? Yo creo que por suerte estaba esa realidad siempre acompañándome a mi lado, porque si no hubiera estado esa realidad, yo estuve varias veces a punto de distraerme en este camino. Nunca pude subestimar esas fuerzas que lo hacen mantenerse a uno en esas zonas de confort que se va creando con el tiempo. Y diseñé una nueva estrategia que complementaba a esa otra, a la ingenua. Y era, yo, como me sabía débil ante estas tentaciones, lo que iba a hacer es anunciar en cada lugar al que entraba mi próxima partida. Entonces, así estuve años, siempre despidiéndome. Nunca pude echar raíces en ningún lado. Trabajé de docente, después investigador, después ingeniero de proyectos, después gerente de un área. Y en este último escalón, bueno, por fin sentí que había cumplido con todos los requisitos sociales, por fin podía ser aceptado. ¿Y qué hace uno cuando logra ser lo que el mundo quiere que sea? Bueno, renuncié. Fue 10 años después de esa crisis, también fue 10 años después de esa promesa. No había, como acá, un comité de bienvenida recibiéndome, tampoco había un trabajo después de esta renuncia esperándome. Peor aún, no tenía un plan B. Yo creo que la renuncia fue algo necesario. En mi caso fue algo absolutamente necesario, porque yo necesitaba dejarme un aire, necesitaba dejarme un tiempo para poder explorar, para poder ver qué hacer, para poder ver cómo unir esos dos planos, esos dos mundos por los que me iba moviendo. El camino que había recorrido hasta este momento había sido rico, había sido profundamente formativo. Por sobre todas las cosas, había sido necesario, absolutamente necesario. Sin ese camino no hubiera podido dedicarme a pensar en estas cosas. Para este entonces, cuando yo ya había renunciado, la ingeniería había dejado de ser esa base fuerte, sólida, que esperaba en esa primera estrategia. La ingeniería se había transformado ahora en otra cosa. Era una pista de lanzamiento, era algo mucho más poderoso.
Articular esos dos mundos implicaba lograr unir la ingeniería y la humanidad. Así surgió la idea de desarrollar acá en la Argentina eso que se va a llamar en el mundo Ingenieros Sin Fronteras. Me había puesto un plazo interno. El plazo era de 1 año. ¿Por qué 1 año? En realidad, como tantas otras cosas, no puedo explicarlo bien. Son horizontes que uno se inventa, me parece. Lo que sí sé es que dije, si tengo que usar un tiempo de mi vida en un proyecto que no va a funcionar, que está acotado por lo menos a 1 año y que también por lo menos sea cuanto antes. Y entonces empecé esta búsqueda errática. En el camino me encontré con una persona interesada, la primera persona interesada en esta idea. Fue una antropóloga, no fue un ingeniero. Y ella, como éramos 1 y 1, éramos 2, bien podría haber exigido que nos llamáramos antropólogas sin fronteras. Era legítimo, en ese momento todavía no tenía forma, así que... Pero bueno, por suerte no se le ocurrió, no quiso o creyó que no tenía tanto punch, no sé. La cuestión es que volvimos a esa idea inaugural de que fuera Ingenieros Sin Fronteras. Bueno, con ella lo primero que hicimos es exponernos, hacernos visibles, justamente para poder atraer a otra gente con las mismas ideas. Y para esto usamos nosotros la tecnología, usamos las redes sociales. Y pasó algo, espontáneamente y también inmediatamente cayeron 3 grupos pequeños de personas que estaban queriendo desarrollar la misma idea. Y tuvimos que dejar de ser Ingenieros Sin Fronteras y pasamos a ser Ingeniería Sin Fronteras. Justamente con el propósito de poder incluir a los distintos géneros, pero también para poder incluir a las distintas profesiones y oficios también, porque nosotros no queríamos hacer una convención de ingenieros, lo que queríamos era juntar un grupo interdisciplinar que se ocupara de desarrollar, promover o ejecutar proyectos de ingeniería con y para los sectores más vulnerables. Entonces, el primer proyecto de Ingeniería Sin Fronteras tenía que ser crearse a sí misma. ¿Vieron que a veces se dan ciertas condiciones ecológicas y empiezan a prosperar algunos organismos? Bueno, así nosotros nos fuimos convocando por una misma pasión y nos fuimos encontrando también. Y ahora quisiera volver a esta idea del caleidoscopio, porque se armó un grupo bastante diverso. Cuando uno mira el caleidoscopio, es en la conjunción de esas figuras, formas, colores, disposiciones. Ahí, en esa forma azarosa que se arma y que uno nunca puede volver a esa forma, puede volver a otras, pero no a esa. Es ahí donde habita la belleza. Y nosotros, definitivamente, la diversidad teníamos que preservarla. No podíamos abandonarla. Era un valor. Y ahí surgió uno de los desafíos, les diría, más importantes de la organización y más difíciles de cumplir, que fue cómo hacer para que muchos de nosotros, ingenieros, lográramos, y además que estábamos entrenados en esto de ordenar el caos, lográramos no simplificar la diversidad en homogeneidad. ¿Cómo hacer para crear una unidad conservando esa tensión que produce la diversidad? Para esto principalmente nos teníamos que interpelar a nosotros como ingenieros. Nunca nos crean esa falsa autosuficiencia del ingeniero porque no es cierta. Necesitamos de la mirada del otro. Entonces empezamos así a crear una organización que nos tomó día y noche. Permítanme un poquitito ahora volver atrás y volver a esa renuncia, al momento de la renuncia, y también al salto al vacío. De la caída libre, tengo para decirles que es un momento esponja. Es un momento en el que creo que es un momento vertiginoso, donde uno incorpora habilidades, saberes. Es brutal. Y de la caída al vacío, lo que les puedo decir del vacío es que cuando hay convicción, en realidad el vacío nunca es vacío. Se ve como vacío desde antes, pero nunca es vacío. El universo va tejiendo una red,
lentamente. Y también empieza a aparecer una sincronicidad, que es bastante sospechosa, y que pide tiempo, pero que a cambio va acercando a las personas más adecuadas al proyecto. Desde este momento tengo que dejar de hablar de mí y empezar a hablar de nosotros. Al principio no sabíamos cómo relacionarnos con las comunidades. No traíamos estas herramientas desde nuestra propia formación. No por lo menos para hacerlo respetuosamente. Y de nuestra profesión sí sabíamos armar proyectos, desarrollarlos, implementarlos. Sabíamos crear soluciones cerradas. Si son llave en mano, muchísimo mejor. De nuestro camino por las comunidades y a través de proyectos sociales, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Abrir esas soluciones. Cuanto más abiertas, mejor. Que cualquiera pudiera husmear qué está pasando ahí. Que cualquiera pudiera entender, o por lo menos hacer el intento de entenderlo. Que cualquiera pudiera participar. Un proyecto que no tiene la participación activa de los locales, para nosotros es un proyecto que no funcionaba. Nos sentamos todos en una misma mesa y hicimos circular los saberes. Y cada uno de nosotros tuvo que desandar ese camino que había construido hasta ese momento, ese camino de formación. Hoy es mayo de 2013. Este camino ya lleva 15 meses de trabajo, ya pasó ese año. Fue un recorrido arduo, auténtico. Fue desafiante, fue transformador, fue doloroso. Y por sobre todas las cosas fue profundamente emotivo. Hoy estamos trabajando 140 personas activamente en 13 proyectos en 5 provincias del país. Y es así que estamos construyendo puentes en zonas rurales aisladas para que pueda pasar el camión cisterna que abastece de agua, pero que también permite que esas economías regionales, esas economías locales, que son economías de subsistencia, puedan desarrollarse. También estamos desarrollando emprendimientos productivos con personas privadas de su libertad, detenidas en cárceles. Estamos instalando filtros para eliminar el arsénico de agua. En algunos parajes educativos, que son bien remotos, estamos instalando también unos filtros para tratar los efluentes cloacales, para que no contaminen las napas. Estamos, por ejemplo, también construyendo en un barrio bastante vulnerable un centro cultural, y lo estamos haciendo íntegramente con mano de obra voluntaria. Estamos acompañando a las cooperativas, pero por sobre todas las cosas estamos aprendiendo de ellas. Vuelvo atrás y veo un pibe que se hizo una promesa mirando a través de una ventana de una facultad. Hoy somos Ingeniería Sin Fronteras.